Estás viendo la televisión comunitaria de Salgar. Televisión con sentido social. En el consultorio odontológico de la doctora Carolina Izquierdo se realizan resinas, limpieza, prótesis, cirugía de cordales y todo lo necesario para que tengas una linda sonrisa. Estamos ubicados junto a la notaría. Pide tu valoración totalmente gratis a los teléfonos 844-2336 y en el WhatsApp 314-374-5447. Muy bien, ella está usando su inteligencia vial. No se las da de viva y cruza por donde toca. Use usted también su inteligencia vial. Asampas Televisión. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. AMAR, Asociación Mutual Arcoíris, ofrece a la comunidad salgareña sus servicios de ahorro, crédito, salud, recreación, educación solidaria y auxilio exequial en dinero. Estamos ubicados en la carrera Caldas, número 2920, media cuadra abajo de la alcaldía. Teléfono 844-2103. Celular 313-759-0456. Porque en Salgar tenemos oportunidades para todos. AMAR, Asociación Mutual Arcoíris. Asampas, el canal de los salgareños. Gracias al pago de su aporte mensual, el canal comunitario seguirá mejorando cada día. Haga realidad sus proyectos con el microcrédito de CFA Tasa Especial. Señor microempresario, ¿ha pensado en ampliar su negocio? ¿Mejorar sus ganancias? ¿Producir más? Pague deudas, adecúe su vivienda productiva, compre su vehículo. Haga realidad sus proyectos con el microcrédito de CFA sin comisión MIPYME, con tasa especial. Venga y obtenga más información en nuestra oficina. CFA, Cooperativa Financiera de Corazón. Estás viendo Asampas Televisión, televisión comunitaria para toda la familia. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Recomendamos a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o un adulto responsable. Asampas Televisión presenta un espacio para que te informes y aprendas sobre leyes. Te invitamos a ver Consultorio Jurídico con el especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Antioquia, Alberto Ramos Echeverry. Bienvenidos de nuevo a este importante espacio que queremos compartir desde este canal comunitario, como es cotidiano cada 8 días y en este horario con ustedes, los amables televidentes que nos acompañan durante estos minutos de este breve consultorio jurídico. Hoy, como en el programa pasado, estaremos contestando algunas de las preguntas que ustedes nos han enviado, ya sea a través del teléfono que en este momento aparece en pantalla, mediante mensaje de texto, mediante WhatsApp, o aquí al canal comunitario, preguntas que durante la semana han venido generando inquietud en muchos de nuestros televidentes
y por supuesto que aquí estamos prestos a responderlas. Algunas preguntas tienen que ver con algunos temas que ya hemos tocado, pero valga la pena volver a hablar de estos temas. No importa, háganos las preguntas que ustedes consideren que les son pertinentes, que les son útiles, y nosotros con mucho gusto estaremos contestándolas. Una primera pregunta que envía un televidente es que a esta persona le impusieron un comparendo cerca al peaje de La Pintada, y que al momento de verificar en el CIMIT en la presentación o la suscripción del comparendo como tal, el comparendo aparece registrado en el municipio de Santa Bárbara. Y la pregunta es que si pueden los policías de carretera imponer comparendos en cualquier municipio, en cualquier momento. Ahí hay unas circunstancias claras que hay que mirar. Primero, cuando es un agente de tránsito, un guarda como se le conoce, pero un agente de tránsito, los de color azul, ellos tienen un radio de acción de carácter municipal, y cuando hablamos de municipal es tanto el área urbana como el área rural, y ellos podrán imponer los comparendos que estimen convenientes cuando haya las violaciones a normas de tránsito. Ahora, hay otro cuerpo de policías que es los policías de la Secretaría de Tránsito Departamental o los policías de tránsito departamental. En el caso que nos escribe nuestro amable televidente en la pregunta, valga decir que si el comparendo fue impuesto en Salgar, debe ser la Secretaría del municipio, en La Pintada, debe ser la Secretaría del municipio donde la imposición del comparendo la que conozca de ese caso, ¿cierto? Para solicitar la audiencia dentro de los 5 días o para solicitar inclusive la revocatoria directa. Más adelante vamos a hablar de qué es la revocatoria directa. Y para que esa persona pueda entonces pagar dentro de los 5 días con descuento o solicitar la audiencia de tránsito correspondiente. Si el comparendo lo hacen en un municipio, después ese comparendo no puede aparecer en la secretaría de otro municipio. Ese es un vicio de ilegalidad, y en ese caso ese comparendo puede estarse cayendo por la falta del factor de competencia funcional, es decir, no es el competente del municipio de Santa Bárbara, de otro municipio, para conocer un comparendo que se hizo en otra localidad diferente. Listo, esa es la respuesta a esa pregunta. La otra pregunta que tiene que ver también con el tema de tránsito: ¿cuánto es el tiempo para sancionar en un procedimiento de tránsito? Bueno, cuando usted acude a un procedimiento de tránsito ante un inspector o ante un secretario de tránsito, si es una audiencia simple, es decir, por la imposición de un comparendo por X circunstancia que se presentó, casco, técnico-mecánica, SOA, de exceso de velocidad, falta de cinturón, chaleco, etc., usted debe presentarse y solicitar la audiencia dentro de los 5 días siguientes a la elaboración del comparendo. Si el comparendo lo hacen, por decir, hoy viernes, entonces usted cuenta lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No cuenta sábado ni domingos porque no son días hábiles ni festivos. Entonces habría plazo entre lunes y viernes para presentarse a solicitar la audiencia. Y ahí es posible que todo se haga en la misma audiencia. Ahora, cuando son accidentes o infracciones de carácter, audiencias complejas, cuando hay accidentes, cuando hay lesionados, hay un plazo máximo, en todo caso, de 6 meses. Si a los 6 meses no se ha impuesto la sanción del caso, digamos que entonces el procedimiento debe archivarse o debe abstenerse en principio de endilgarle algún tipo de responsabilidad o de culpa contravencional al conductor que estuvo allí, puesto que el tiempo máximo para resolver es de 6 meses. Eso hay que tenerlo claro. Hay que tener claro entonces que la Ley 769 o Código de Tránsito dice que si se supera el tiempo máximo de los 6 meses puede haber un proceso disciplinario en contra de ese funcionario que no emitió el fallo correspondiente dentro de ese lapso de tiempo. Pregunta, y la pregunta nos la hace una persona que vio el programa del consultorio jurídico aquí en Salgar, no es de este municipio, es de otro municipio y es acerca de un procedimiento de un comparendo que le impusieron por alcoholemia en otro municipio también del suroeste. Entonces pregunta a la persona que cuál es el procedimiento para sancionar por alcoholemia y fue a través de una llamada telefónica. Manifiesta la persona que le hicieron un comparendo por alcoholemia, por estado de ebriedad, conduciendo una moto, pero que nunca fue notificado para presentarse, para comparecer a una audiencia pública.
En esta situación hay que tener muy claro que aunque el tema de conducir en estado de ebriedad pueda ser muy lesivo para la sociedad, la persona que conduce también tiene unos derechos a defenderse, ¿sí? Y las autoridades deben garantizar lo que se llama el debido proceso. Es decir, si a esa persona no se le brindaron las garantías, al televidente que nos envió la pregunta, no se le garantizaron las formas propias del proceso, el debido proceso, la notificación, que pudiera presentar descargos, que pudiera mirar si el alcosensor sí estaba bien, si la persona efectivamente sí se encontraba en estado de ebriedad por alcohol o no. Ese es un procedimiento que puede convertirse en nulo. Es un procedimiento que puede ser anulable. En ese caso, entonces, podría esta persona interponer una solicitud de revocatoria directa ante ese mismo organismo de tránsito, porque es una secretaría con el objeto de que se revoque esa decisión. De ahí que el llamado sea que cuando ustedes se encuentren en situaciones complejas como un proceso de tránsito por una alcoholemia, por un accidente de tránsito, es pertinente que usted reciba una asesoría jurídica para que comparezca al proceso con un abogado que le ayude a garantizar el debido proceso sustantivo, es decir, todo lo que tiene que ver con la justicia, y el debido proceso procesal, es decir, todo lo que tiene que ver con el procedimiento propiamente. Otra pregunta que nos hacen también es de tránsito. Dice, ¿cuál es el procedimiento cuando hay accidente de tránsito con lesionados? Reiteramos lo que manifestamos en alguno de los programas anteriores, que hay que diferenciar si los lesionados son menores o adultos, y si alguno de los conductores, que el conductor que provocó las lesiones en accidente de tránsito estaba bajo el influjo de drogas, de sustancias alucinógenas, de alcohol, etc. Veamos. Si es un niño el accidentado, el inspector o el policía de tránsito o el agente de tránsito que conozca debe remitir todo a la fiscalía para que la fiscalía investigue el delito de lesiones culposas o de fallecimiento de ese niño. Ahora, si es un adulto, aunque el Código de Tránsito dice que el inspector de tránsito debe remitir todo a la fiscalía, hay que tener pendiente de algo que llama una interpretación integradora o sistemática de la norma. Como estamos hablando de un adulto, como estamos hablando del delito de lesiones culposas, es el adulto el que debe presentarse, si así lo quiere, porque es un asunto querellable, a formular la denuncia ante la Fiscalía, llámese a través de la SIJIN, llámese a través del CTI. Es decir, el adulto, si quiere, presenta la denuncia, pero no está obligado a denunciar. Listo. En cambio, en caso del menor, es decir, de aquel niño menor, especialmente de 14 años, el inspector tiene que enviar todo a la Fiscalía o el agente de tránsito o el policía de tránsito que conoció el procedimiento. Ahora, importante, y esto no lo habíamos hablado en programas anteriores, si la primera parte sí, si el conductor que está involucrado en el accidente de tránsito se encuentra en estado de embriaguez, a ese conductor hay que capturarlo. Lo puede capturar el agente de tránsito, lo puede capturar el inspector, lo puede capturar un ciudadano, lo puede capturar un policía, y en caso de que haya una captura por parte del inspector o del ciudadano, lo dejan a disposición de la autoridad competente inmediata, la policía, para que la policía haga todo el proceso de legalización de la captura. Pero en este caso, básicamente, hay que establecer una prueba de alcoholemia. La prueba de alcoholemia debe practicarse con el alcosensor inmediatamente, y en caso de que no haya alcoholímetro, ese aparato que mide el nivel de la cantidad de sangre, la cantidad de alcohol en la sangre o en el oxígeno contenido en los alvéolos pulmonares, debe practicarse la prueba clínica de VODES. Es decir, hay que llevar a ese conductor al hospital, pero el hospital no puede demorarse, como a veces pasa, 5 días o más para enviar los resultados a la inspección. No. El hospital, si observa que hay un estado de embriaguez, el médico de urgencias en ese momento, por parte del conductor que provocó el accidente o de alguno de los otros conductores, debe informar de manera inmediata a la autoridad para que la autoridad proceda a la captura.
Hablamos de que la captura la puede hacer algún civil, por así decirlo, en cualquier momento, en algunas circunstancias especiales. Retener a la persona ahí para que no huya del sitio, ¿cierto?, mientras viene la policía, etc. Entonces, el procedimiento cuando hay accidente de tránsito con lesionado hay que diferenciar si es un niño o si es una persona mayor de edad, si los conductores iban o no iban en estado de ebriedad. Y a partir del accidente de tránsito con lesionado pueden suceder 3 aspectos. 1, que después se haga una audiencia pública de tránsito ante la inspección o secretaría de tránsito del municipio correspondiente, simplemente para establecer quién violó una norma de tránsito y nada más. Y con base en la violación de la norma de tránsito, imponer la sanción de que trata el Código Nacional de Tránsito Terrestre. A la par, se puede estar presentando la denuncia por el delito de lesiones personales o por el delito de homicidio culposo ante la Fiscalía. Pero tengamos presente que cuando hay homicidio, la Fiscalía automáticamente va a investigar. No hay que presentar denuncia como algunas personas piensan, incluso como algunos operadores jurídicos piensan. No, la Fiscalía automáticamente investiga. Y a la par, dentro del mismo proceso de la Fiscalía, si logra avanzar a un juicio y a una etapa penal, puede estarse presentando, cuando haya el juicio como tal, lo que se llama el incidente de reparación integral, con el objetivo de que ese otro conductor que provocó lesiones personales o el fallecimiento de mi cónyuge, de mi pariente, finalmente haga la reparación económica a que hay lugar dentro del proceso de reparación integral. En estos casos es importante el acompañamiento de un abogado para garantizarle los derechos de participación como víctima. Ahora, otro caso es que por un lado la inspección, por otro lado la Fiscalía y por otro lado finalmente puede estar marchando una demanda por responsabilidad contractual o extracontractual ante el juez del municipio o ante el juez del circuito, dependiendo la cantidad económica que se pretenda solicitar. Y por último, o dependiendo los resultados que se hayan dado tanto en la inspección como en la Fiscalía, se puede estar solicitando la reclamación directa ante la aseguradora, no el SOAT, ojo, no el SOAT, porque el SOAT cubre solamente los gastos funerarios o los gastos de transporte hacia la clínica, pero no cubre el gasto o el pago de incapacidades. Estoy hablando de aquel seguro que tienen los vehículos, que se llama el seguro contra terceros, y entonces en este caso se puede estar haciendo una reclamación directa a la aseguradora con el objetivo de que la aseguradora que cubría los daños accidentales o lesiones personales de ese vehículo vaya a garantizar el pago. Listo. Entonces, esta es la forma en que se tramita el procedimiento cuando hay accidente de tránsito con lesionados. Otra pregunta es importante a propósito de estos días en que ha venido, digamos, desarrollándose el paro del magisterio. Cuando opera el derecho de rectificación en el caso de los docentes. El derecho de rectificación es un derecho muy importante cuando a través de los medios de comunicación, no es el caso de este canal comunitario, pero sí es el caso de algunos noticieros de televisión. Ustedes han podido observar cuando los noticieros van a rectificar la información que dieron porque era falsa, porque era errónea, o porque afectaba el buen nombre de alguna persona, precisamente porque no correspondía esta información a la realidad. Por estos días, y es una pregunta de algunos docentes, dicen los docentes, bueno, ¿qué pasa cuando alguna persona a través de un medio de comunicación, llámese televisión, llámese radio, a través de algún acto público, por ejemplo, político, etcétera, se atreve a manifestar, por ejemplo, que los profesores simplemente trabajamos por el salario, que no le tenemos amor a nuestra actividad, que no hacemos lo que tenemos que hacer, etc. ¿O qué pasa cuando una persona da información errónea o equivocada de otra y afecta el buen nombre? En esos casos podemos hacer la solicitud y el ejercicio del derecho de rectificación. Y es que la Constitución Política de Colombia manifiesta
y por eso es que estas parabólicas tienen licencia, y por eso es que hay licencia para las emisoras comunitarias, y por eso es que hay licencia para los canales de televisión privados y para las radios comerciales, que toda persona tiene la posibilidad de expresarse libremente, y la de fundar medios masivos de comunicación, y la libertad de expresión, y la libertad de información, pero eso tiene unas reglas, porque cuando esa libertad de información o esa libertad de expresión atenta contra el buen nombre de una persona, contra la dignidad de una persona, contra la intimidad de una persona por difundirse informaciones falsas, por difundirse informaciones erróneas o por difundirse informaciones inexactas, yo como afectado, porque se tocó mi buen nombre, porque hablaron de mi nombre, o nosotros como afectados, podemos solicitarle a esa persona que dio esa información errónea, falsa o inexacta, para que a través del mismo medio donde difundió esa información y en las mismas circunstancias proceda a rectificarse. ¿Sí? Eso ténganlo presente, porque se ha vuelto común, lamentablemente, que algunas personas, haciendo uso, digamos, de atribuciones políticas o haciendo uso indebido de medios de información o de medios de comunicación o de tarimas públicas o en plaza pública, lleguen a hablar lo que no es de otra persona. Entonces, en ese caso, opera el tema de la rectificación. Simplemente se hace un escrito, ejercicio del derecho de rectificación. Esa persona tiene que presentar las excusas públicas o corregir la información donde dice, no, es que este no era el señor del negocio, el señor era tal persona, o esta persona no es la que cometió el delito lo cometió fue tal persona. Y si esa persona no se rectifica, entonces procede la tutela, la acción de tutela. Y lo digo porque en alguno de los municipios del suroeste por donde yo trabajo y me muevo constantemente, X concejal en una sesión del consejo se atrevió pues a decir que los profesores están yendo a trabajar solamente por el salario, que era lo único que les importaba, que renunciaran, que no servían para nada, y esto y lo otro, informaciones imprecisas, inexactas, y los profesores debieron hacer ejercicio de ese derecho de rectificación y el concejal tuvo que rectificarse. ¿Cómo lo tuvo que hacer? A través de la misma sesión, de la sesión siguiente del consejo donde estaba. Entonces tengan presente que ese derecho de rectificación existe, y cuando estamos afectados en nuestro buen nombre, en nuestra dignidad o en nuestra intimidad, tenemos todo el derecho a decirle a la persona que lo hizo a través de un medio de información o de comunicación o en una tarima pública o en una sesión política, qué sé yo, que se rectifique de esa información. Y si no, procede entonces el asunto de la tutela para que sea un juez quien obligue a esta persona a que corrija la información, los yerros de la información suministrada. Otra pregunta que nos hace alguien, y es que la empleada del servicio doméstico de ella fue agredida la semana pasada, que fueron ante la inspección. No es acá en el municipio de Salgar, es en otro municipio, pero son preguntas que yo pienso que son importantes y que en algún momento se pueden dar también acá en el municipio y hay que tenerlas claras, y que fueron a la inspección y que conciliaron allá, pero que 3 días después la persona que fue allá a denunciar a la otra que la había agredido, el caso de 2 mujeres, ya esta resultó con moretones, la agredida, las lesiones en la cara, los dolores de cabeza, etcétera, que si puede presentar denuncia penal o no lo puede hacer, sabiendo que había ido ante la subsecretaría, ante la inspección, a presentar la denuncia, y se les había impuesto una orden de conminación a mantener la paz a ambas. Listo, vamos a resolver el tema de lesiones personales, cuándo es fiscalía y cuándo es inspección de policía, que algunas personas no lo tienen muy claro. Vean, voy a poner un ejemplo muy feo, un ejemplo que puede terminar siendo hasta burdo, pero es una situación que puede darse en la vida real, que se ha dado en la vida real y que nos indica cuándo es fiscalía o cuándo es inspección de policía. Las inspecciones de policía tienen una función de carácter preventivo y o de intervención inmediata en algunos casos,
y esto está enmarcado en la llamada Ordenanza 018 de 2002 o Código de Convivencia Ciudadana para Antioquia o el Código de Policía de Antioquia, en contraste con el nuevo Código de Policía Nacional que rige a partir de este 2017. Las fiscalías, cuando hablamos de fiscalía, es como hacer la referencia a delitos. Todo lo que tenga que ver con delitos, todo lo que tenga que ver con cárcel, es tema de la fiscalía. Pero lo que tenga que ver con conservar la seguridad ciudadana o prevenir asuntos penales entre vecinos, entre familiares, entre gente del pueblo, es inspección de policía, por ejemplo. La señora X entra hasta el negocio, hasta un negocio donde se encuentra la señora Y. Ellas discuten y la señora X saca arrastrada del pelo, del cabello, a la señora Y de ese negocio hasta la puerta y ahí la deja. Y la arrastró 5 metros, 10 metros. ¿Será ese un asunto de la fiscalía después de que le hizo una agresión en público, después de que la arrastró del pelo y todo, o será un asunto de la inspección de policía? Depende. ¿De qué? De si se causaron o no se causaron lesiones personales. Si no se causaron lesiones personales, si esa víctima, si esa persona agredida, si esa persona afectada no queda con lesiones personales o con secuelas certificadas por el médico de urgencias en principio y después por el médico de medicina legal o por el médico de medicina legal de una vez, será un tema, aunque se vea muy feo después de lo que pasó y toda la circunstancia, un tema netamente policivo. Será el inspector o la inspectora de policía de la localidad el llamado o la llamada a imponer una orden de mantener la paz o a imponer una sanción económica. Pero si esa víctima es una persona que resulta con lesiones personales, con algún tipo de afectación a nivel corporal, algún trauma, alguna afectación, una secuela permanente, así sea un día de incapacidad o 2 días de incapacidad, ese es un asunto de fiscalía. ¿Listo? Ese es digamos, un factor para dirimir cuando un asunto puede ser de la fiscalía o cuando un asunto puede ser de la inspección de policía. Con ese caso, lo primero que hay que hacer después del tema de las lesiones o ello es acudir a medicina legal. En el caso de que el municipio tenga médico legal, ¿sí? Con una denuncia penal. Si no hay medicina legal, entonces preventivamente se acudan del inspector para que el inspector la remita de manera inmediata a urgencias del hospital o a través del médico general y que se haga una valoración. Si se encuentra que en principio hay unos días de incapacidad, ya eso se corrobora con los exámenes de medicina legal y se inicia el proceso penal. Otra cosa es que las personas siendo adultas decidan conciliar y decidan ir voluntariamente a la inspección de policía o entre ellas establecer un acuerdo conciliatorio como un contrato de transacción con el que vean, ahorrémonos el tiempo de ir a la fiscalía. Usted me causó 3 días de incapacidad. Esos 3 días de incapacidad míos cuestan 90,000 pesos o 100,000 pesos. Páguenme los 100,000 pesos y yo no voy a denunciarla penalmente porque no quede con ningún tipo de secuela. En ese caso se hace un contrato de transacción entre las 2 personas y como la transacción es una figura válida del Código Civil para terminar o prevenir procesos, ya con ese aspecto no podrán ir a la fiscalía porque ya pues entre ellas resolvieron. Pero si no firman el contrato, hay la posibilidad durante un lapso de 6 meses para que la persona afectada pueda presentar la denuncia penal. Entonces, ojo, si a los 6 meses y un día ya no va a poder presentarla. Y es que me trae alusión a alguien que me preguntaba, bueno, ¿y no cuánto tiempo tiene para que a uno lo denuncien? La ley estipula algunos tiempos y un tiempo, por ejemplo, en este caso es de los 6 meses. O si no, imagínense uno esperando mucho tiempo, que porque uno está denunciado, por ejemplo, porque está haciendo una obra en la casa y entonces uno la paró. Entonces uno se queda de por vida esperando que lo denuncie. No, hay unos tiempos también para denunciar y unos tiempos para sancionar. ¿Cómo vamos de tiempo, Cristian? Bueno, hay unas preguntitas que vamos a tocar en el próximo programa, de las 2 que nos quedaron pendientes para el día de hoy,
pero yo quiero recordarles que en pantalla aparece nuestro teléfono 301-571-7462 para que ustedes envíen a través de mensajes de texto o de WhatsApp o hagan sus llamadas, realicen sus consultas jurídicas. Para eso estamos precisamente a través de este canal comunitario, es con el objeto de prestarles a ustedes un servicio no de asesoría netamente, sino de, digamos, de consultoría sobre temas de carácter jurídico. Muchas gracias por su amable compañía y en el próximo programa de la semana entrante estaremos hablando de algunos aspectos laborales que nos han preguntado nuestros televidentes. Estaremos hablando de algunos temas sobre pensiones y estaremos hablando algunos temas sobre estabilidad laboral. Si a una mujer en estado de embarazo la pueden despedir de su trabajo o no. Muchas gracias y hasta la semana entrante a través de Asampas Televisión Comunitaria. Asampas Televisión presentó Consultorio Jurídico, un programa que te instruye sobre temas legales.